Back to Radio. Hola, bienvenidos a Back to Radio, un programa que trae a tus oídos las historias de la gente de nuestra comunidad. Hoy comenzamos con una historia especial. Hola, soy una mujer de 29 años que trabaja. Estuve en una relación durante 7 años con mi exnovio, desde la época de la universidad. Ambos fuimos a la misma universidad y, al preparar nuestros currículums, asistimos al mismo grupo de estudio, pasando mucho tiempo juntos. Tras graduarnos, nos tomamos un año para buscar buenos trabajos, y aunque estábamos ocupados estudiando y obteniendo certificados, continuamos saliendo y estudiando al mismo tiempo. Después de nuestros 20s, incluso tras conseguir empleo, seguimos viéndonos, y todos nuestros amigos pensaban que eventualmente nos casaríamos. Nosotros también lo creíamos. Sin embargo, a pesar de tanto tiempo juntos, me di cuenta de que realmente conocer a alguien no es fácil. No podía afirmar si mi novio, a quien conocía desde hace tanto, era realmente el hombre que pensé que era o no. Ahora veo que cualquier novio puede parecer perfecto al principio. Sabía que mi exnovio era un hijo devoto que adoraba a su madre, pero nunca imaginé cuánto influiría en su vida. Ser un hijo devoto no es algo malo. Yo misma me considero una buena hija, aunque me da un poco de vergüenza decirlo. Ambos crecimos con madres solteras, y les dábamos dinero para sus gastos. En un principio, solo estábamos saliendo, pero, con la edad y las preguntas frecuentes de amigos y familiares sobre cuándo nos casaríamos, la conversación sobre matrimonio comenzó a surgir entre nosotros. Pensando que conocíamos todo el uno del otro, nunca discutimos temas como cuánto dinero habíamos ahorrado. Sin embargo, un día mi novio habló de matrimonio y me hizo un pedido, que lo dejara vivir con su madre. Me aseguró que él se haría cargo de la casa, los regalos de boda deseados por mi familia, y todos los muebles y electrodomésticos para la nueva casa. Me dijo que solo tenía que estar a su lado, que no necesitaba que yo preparara nada de mi parte. Pero la única condición era vivir con su madre. Esta propuesta me pareció preocupante y problemática. Aunque el ofrecimiento de ocuparse de todo fue tentador, en mi opinión, vivir con la suegra sería la parte más difícil del matrimonio. Así que, sin pensarlo mucho, decidí considerar la situación de manera sencilla y directa, y le dije inmediatamente que no era posible. Mi novio parecía consciente de la dificultad de su pedido, aunque había esperado que lo aceptara con facilidad. Ambos teníamos empleos similares y salarios parecidos, por lo que yo también podía afrontar lo que él ofrecía. Entonces le propuse un trato: yo me encargaría de la casa, los regalos de boda, los muebles y los electrodomésticos, pero, a cambio, le pregunté si podría vivir con mi madre. Mi novio, que no podía decir ni pío, no respondía nada. Como no daba respuesta, seguí expresando mi punto de vista. Siempre quise empezar mi vida de casada solo con mi novio, sin vivir con ninguno de nuestros padres. A menos que en el futuro alguno de ellos envejezca hasta el punto de tener dificultades para moverse o problemas de salud, no veo por qué deberíamos vivir con ellos desde el principio de nuestro matrimonio, especialmente cuando ambos están en plena forma y todavía trabajando. Le dije que no podía hacerlo, que era mi sincera opinión. Entonces mi novio respondió de manera corta y segura, diciendo que entonces no podíamos casarnos. En ese momento me di cuenta de que no estaba probándome, sino que era sincero. A pesar del tiempo que habíamos pasado cultivando nuestro amor, sentí como si me estuviera entrevistando para ver si tenía o no el derecho de casarme con él. Cuando le pregunté si hablaba en serio al no casarme si yo no aceptaba vivir con su madre, respondió que si hablaba en serio. Así que le dije que entendía, y que entonces ambos deberíamos dejar de perder tiempo y simplemente terminar nuestra relación. Entonces, realmente espumoso de ira, empezó a decirme cosas, insistiendo en que no fuera absurda. Mi novio me dijo que generalmente es mucho más común que las personas vivan con los padres del lado del esposo que con los del lado de la esposa. Según él, es casi como si la responsabilidad de cuidar a los padres recayera sobre el hombre. Incluso mencionó a mi hermano menor, que acaba de empezar la universidad, sugiriendo que él podría cuidar de nuestra madre más adelante. Después de los años que hemos estado juntos, dijo que si hubiera sabido que yo era así, no habría salido conmigo tanto tiempo. Habló como si hubiera perdido el tiempo al no juzgarme correctamente. Yo también le dije que no sabía que él tenía ese tipo de pensamientos. Discutimos fuertemente, diciendo que ambos habíamos perdido el mismo tiempo, así que, ¿por qué él actuaba como si solo él hubiera sufrido una pérdida? Las opiniones no se acercaban y los ánimos solo se encendían más,
así que pensé que ya no valía la pena hablar más y que lo mejor sería separarnos. Es triste que nuestra relación termine por algo así, pero después de todo el tiempo que estuvimos juntos, terminamos poniendo fin a nuestros 7 años de relación con una pelea. Y aunque suene como una excusa, es cierto que, culturalmente, todavía hay muchas cosas que son desventajosas para las mujeres. Este caso es un ejemplo. Es que yo también admito que es más común que cuando te casas, vivas con los padres del esposo, mientras que vivir con los padres de la esposa no es tan común. Como mencioné antes, también preparamos juntos nuestra entrada al mundo laboral después de la universidad, por lo que tenemos conexiones similares y muchas personas que nos han conocido por mucho tiempo. Todos ellos asumieron que nos casaríamos. Así que temía que si la gente de nuestro círculo se enteraba de la razón de nuestra separación, yo sería la criticada. Por eso le pedí a mi novio que, en caso de que tuviera que hablar de nuestra separación, dijera simplemente que fue por diferencias de personalidad. Mi novio sabía bien las expectativas que tenían las personas a nuestro alrededor, así que estuvo de acuerdo en que deberíamos alinear nuestro relato. Así, cuando la gente nos preguntaba por qué nos habíamos separado, yo conté, conforme a nuestro acuerdo, que después de mucha reflexión sobre nuestras diferencias de carácter, habíamos decidido separarnos de forma amistosa. Pero un día, una amiga me preguntó seriamente si no nos habíamos separado porque yo no había hecho concesiones, en lugar de por diferencias de carácter. Me sentí sorprendida y le pregunté qué quería decir con eso. Resultó que no era otra cosa que mi exnovio, quien había estado contando a sus conocidos una versión distorsionada de los hechos, exagerando y mintiendo descaradamente. Me había pintado como una mujer egoísta y malvada, conocida solo por él de esa manera. Según lo que escuché, mi exnovio había mencionado de pasada la idea de vivir con su madre, como si fuera una mera sugerencia. Pero luego él contó que yo había reaccionado con insultos y exigiendo que nos separáramos. También andaba diciendo que yo le había dicho que le daría a mi madre todo el dinero que tenía ahorrado hasta ahora, y que por lo tanto para el matrimonio no aportaría nada más que mi presencia. Según él, como yo había dicho que solo aportaría mi presencia, él se había visto obligado a hacerse cargo de todo lo necesario para la vida matrimonial. Había invertido el orden de los acontecimientos para hacerme parecer completamente sinvergüenza. Además, dijo que, como solo él tendría que encargarse de todos los gastos, la única solución sería vender la casa de su madre para financiarlo todo, y entonces, casualmente, me sugirió que si se vendía la casa, podríamos vivir con su madre. Me acusó de no haber hecho ninguna concesión, mientras que él, según su versión, estaba atrapado sin poder hacer nada, ya que yo me había negado rotundamente a vivir con su suegra. Después de eso, me vio de nuevo y llegó a la conclusión de que no era la persona adecuada para casarse, y fue él quien me propuso que nos separáramos. Poco después, comenzó a correr el rumor de que yo le había suplicado que volviéramos a estar juntos, prometiendo incluso ocuparme de los muebles para la nueva casa, pero que no mencionara más la idea de vivir con su madre. Me acusó de haberle rogado entre lágrimas volver juntos después de 7 años de relación, pero afirmaba que él, sin pensarlo, me había rechazado. Además, decía que se sentía mal y pasaba los días bebiendo, mientras que yo ya estaba saliendo y pasándola bien con otro hombre. Afirmaba que esto le resultaba muy difícil y que pedía a sus amigos que le compraran un trago, contando la misma historia a cada persona que encontraba. Nunca había estado en una situación tan desconcertante, absurda e indignante. No solo estaba enfadada porque anduviera diciendo que yo le había suplicado mientras me ocupaba de los muebles, o que ya estaba viendo a otro hombre y me estaba yendo bien con él, sino que lo peor de todo era descubrir que su propuesta de vivir con su madre había sido solo una prueba para ver cómo reaccionaría. No podía creerlo, así que le pregunté a mi amiga si realmente había dicho eso, solo para ponerme a prueba, y mi amiga me confirmó que mi novio había mencionado que quería ver si yo era una mujer adecuada para casarme, sugiriendo vivir con su madre como una forma de probarme. Así que la gente terminó creyendo que durante los 7 años de relación con mi novio, solo estuve interesada en el dinero que él había ahorrado, sin gastar ni un centavo del mío, y que planeaba casarme con él sin aportar nada, además de armar un escándalo diciendo que no me casaría si tenía que vivir con su madre, que está sola. Me hicieron ver como una mujer desconsiderada y malvada. Mi reputación entre las personas conocidas cayó tanto que no podía simplemente dejarlo pasar. Aunque no puedo decir que las personas a mi alrededor constituyen una parte enorme de mi vida, tampoco podía permitirme ser vista como la peor persona del mundo. Así que después de aguantar mucho tiempo, hace poco decidí llamar a mi novio. En cuanto contestó el teléfono,
le pregunté por qué estaba esparciendo mentiras sobre mí, diciéndole que él había sido quien dijo que no podíamos casarnos si no vivíamos con su madre, y que por eso fui yo quien había propuesto terminar. Le recordé que habíamos acordado decir que nos separamos debido a diferencias de personalidad y le pregunté cómo podía seguir difundiendo una versión diferente de la ruptura. Mi novio respondió con arrogancia, insistiendo en que tenía razón al decir que yo no había hecho concesiones. Estaba tan acostumbrado a mentir a los demás que empezó a creerse sus propias mentiras. Además, ¿cuándo dije que me casaría sin llevar nada? ¿No fuiste tú quien primero mencionó que me casara sin traer nada como la condición de vivir con tu madre? Le recriminé por eso. Habíamos acordado separarnos amigablemente sin malgastar más tiempo, y luego ¿cómo puedes hablar mal de mí con historias que no son ciertas? Cuando le confronté, empezó a gritar a través del teléfono, preguntándome cómo podía considerar eso una separación amigable. Dijo que estaba impactado al darse cuenta de que yo no tenía ni un ápice de piedad filial. Si realmente nos hubiéramos casado, afirmaba que habría tratado terriblemente a su madre. Le dije que dejara de decir tonterías. Y si tanto le preocupa a su madre y es tan piadoso, ¿por qué está viviendo solo ahora? Si realmente hubiera querido honrar a su madre, podría haber vivido en su casa desde el principio en lugar de esperar a casarse para hacerlo. ¿Por qué decide ser piadoso solo después de casarse? Le dije que si él hubiera estado cuidando de su madre desde el principio, yo habría considerado su propuesta de vivir con ella cuando me lo mencionó. Pero le cuestioné cómo podía pretender ser un hijo devoto ahora, cuando ha vivido de manera independiente desde sus días universitarios. Además, le recalqué que nunca había mencionado algo similar antes y que me informó unilateralmente sobre esta decisión cuando ya estábamos planeando casarnos. Parecía reconocer que sus acciones eran inconsistentes, ya que no pudo responder a mis acusaciones. Finalmente, volvió a centrarse únicamente en sus propios argumentos. De todas formas, siguió preguntándome si realmente no tenía intención de vivir con su madre, usando eso para llamarme egoísta. Al escuchar todo esto, simplemente pensé que no había nada más que decir. Le dije que ya había dicho todo lo que tenía que decir. Le pedí que en el futuro dejara de mentir y le agradecí por ser honesto en esta conversación, sin decir mentiras. Cuando mi novio preguntó a qué me refería, le revelé la sorpresa que había preparado. Todo lo que habíamos hablado estaba siendo transmitido en vivo por altavoz, y no estaba sola en ese momento. Le dije que había reunido a todas las personas a las que había estado mintiendo sobre mí, y que todos estaban escuchando la conversación a través del altavoz. Le agradecí por aclarar los malentendidos por sí mismo, aunque había estado mintiendo sobre mí a todos a mis espaldas. Entre los conocidos mutuos que tenemos mi novio y yo, hay quienes tienen un gran interés en los asuntos ajenos y disfrutan compartir esos detalles. Por lo tanto, elegí cuidadosamente a personas entre los conocidos mutuos de mi novio y yo, que voluntariamente pudieran disfrutar informando a todas las personas toda la verdad de la historia que mi novio había estado contando. Mi novio pensó que yo estaba llamando sola y no imaginó que esas personas estarían reunidas, así que terminó revelando toda la historia por sí mismo. Todavía siento un escalofrío cuando pienso en ese momento. ¡Qué alivio fue! Podía sentir cómo temblaba al otro lado del teléfono. Afortunadamente, mi reputación, que había caído por los suelos, se restauró gracias a este incidente. Aquellos que habían estado hablando a mis espaldas se acercaron para decirme que sabían que yo no era esa clase de persona y me consolaron por las dificultades que había enfrentado. Lo más sorprendente fue descubrir que mi novio había estado hablando mal de mí a tantas personas, tantas que no podría contarlas con los dedos de las manos. Muchas de estas personas se contactaron conmigo y me hicieron saber que finalmente su malentendido había desaparecido. Durante la preparación para el empleo, habíamos formado una red de contactos que nos había llevado a tener reuniones frecuentes. Sin embargo, después de que mi novio revelara su verdadera naturaleza al mundo, dejó de aparecer en las reuniones de nuestros conocidos. No tenía la intención de dividirnos en bandos para pelear, pero si uno recibe un golpe sin saber por qué, es natural querer devolverlo con mayor fuerza, ¿no es así? Aunque terminé mi relación de 7 años con mi novio, él no solo me perdió a mí, sino también a todos esos contactos que habíamos cultivado juntos a lo largo de los años. Es natural que los hijos honren a sus padres. Pero delegar esa responsabilidad en alguien más cuando uno debería hacerlo personalmente, no creo que eso sea verdadera piedad filial. ¿No sería más piadoso tomar tiempo para aplicar loción en las manos arrugadas de una madre en lugar de buscar a alguien más para hacerlo?
Este incidente me ha hecho reflexionar y he decidido que la próxima persona con la que esté realmente debería escuchar nuestras opiniones mutuas y no imponer la piedad filial a su pareja. Gracias por escuchar mi larga historia. Gracias por escuchar esta larga historia. Esto es todo por hoy. Si te suscribes y das like, serás notificado cuando regresemos con mejores historias en el futuro. Gracias.